Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia. Bendiciones. Soy Eliad Montes y estaré con ustedes durante la siguiente hora acompañándoles en esto que es Café Pastoral. Mil gracias por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. A usted que sintoniza nuestro dial 1370 AM en cualquier lugar de la ciudad, a aquellos que sintonizan también nuestro canal, Dios me les bendiga en Villa El Rosario, en el Zulia, en Los Patios, en Pamplona. Bendiciones, gracias por estar conectados allí siempre. Recibo los buenos comentarios de las personas cuando pueden vernos a través de nuestro canal. También no se le olvide que puede vernos y seguirnos a través de las plataformas digitales como Facebook y también a través de nuestra página de Frecuencia F. Y no se le olvide que en Roku también está Frecuencia F. Así que bienvenidos. Hoy hablaremos de una manera muy especial acerca del ayuno y la importancia del ayuno. Lo hemos escuchado en algún momento como un hábito de una buena vida espiritual. Otros lo asocian con la espiritualidad. No importa en sí, hablando en términos de religiosidad, no importando el credo, el ayuno por lo general en cada uno de los caracteres confesionales que existen en el mundo juega siempre un papel importante dentro de la fe de las personas. En el cristianismo no es la excepción, por ello hoy quiero hablar acerca de la importancia del ayuno, haciendo hincapié de que la próxima semana estaremos en el ayuno de Daniel. Así que hablemos un poco de ese tema interesante y espero que esté a la expectativa porque de seguro le va a edificar. Tengo unas anotaciones y quiero partir con un primer aspecto. El ayuno no promueve el aguantar hambre como de pronto algunos lo han considerado. El ayuno promueve la correcta espiritualidad. Y para hablar de esto, de la correcta espiritualidad, debemos entender que primero en la vida de la persona que desea tener una buena vida espiritual, debe obrar el principio antes que el hábito. Y lo voy a explicar de una forma muy especial. Hagamos memoria de lo que conocemos de la caída del hombre en el huerto del Edén. Antes de su caída, el hombre fue creado en santidad. Así que la santidad del hombre era impartida por la relación personal del debido hecho de que cuando fue creado en un estado, en una condición donde no había maldad. Por lo tanto, al no haber practicado el mal, igual él posee en sí la experiencia de una relación íntima con Dios y una vida en santidad. Así que primero es el principio que obra en su corazón para continuar obrando en santidad. No alcanzó la santidad por un hábito, no alcanzó la santidad por una práctica, no alcanzó ese grado de santidad y relación íntima con Dios por una devoción practicada con anterioridad. No, primero fue en él y primero obró el principio que lo hacía obrar de forma correcta. Hagamos el ejemplo ahora en algo cotidiano para que lo entendamos. Tener una casa ordenada o ser ordenado no implica solo levantarme un día y poner todo en su lugar y hacerle aseo a toda la casa. De hecho, aún para tener esa iniciativa o ese acto repentino que de pronto vislumbra a los que están conmigo porque se asombrarán y dirán, pero él no era así de ordenado. ¿Qué pasó? Pues bien, primero debió obrar en el corazón de esta persona el principio, el deseo, y obrando en su corazón el principio del orden, ordena entonces todo lo que está a su alrededor. No es ordenado porque ordenó un día, es ordenado porque hay un principio que lo hace mantener ordenado. Por lo tanto, en la espiritualidad de la persona, que usted ore un día no te hace espiritual todo el tiempo, o que ayunes en una ocasión no te hace espiritual todo el tiempo. El ayuno son hábitos que sí hacen parte de una verdadera vida espiritual, pero no es la base para argumentar de que solo ello se debe una verdadera espiritualidad en la vida de las personas. Hablemos de 4 principios en esta oportunidad y lo vamos a hacer de una forma muy precisa al hablar del ayuno. Primero, en el ayuno es importante evitar las distracciones. Y cuando hablamos de las distracciones, quiero dar un ejemplo muy sencillo.
En algún momento de la vida, cuando empezaste a ganar un sueldo o tus primeros ingresos, tenías objetivos claros y por lo general habían prioridades. Sin embargo, a medida que ganas más y te acomodas en ese cargo, en ese puesto que te garantiza ingresos muchos más altos, lo más probable es que empieces a tener distractores. Es decir, quieres ver en qué gastas tu dinero ahora. Y empezamos a gastarlo en cosas inoficiosas y a comprometernos en créditos que luego se hace difícil llevar a un buen cierre o pagarlos a totalidad. En la vida empiezan a haber distractores. Cuando hablamos ahora de la espiritualidad, también hay distractores. ¿Le ha pasado a usted que cuando propone una fecha para hacer una práctica de un buen hábito como el ayuno o la oración, algo interfiere? Pues bien, lo malo siempre tendrá oposición por lo bueno, pero cuando quieres hacer lo bueno, también lo malo te hará oposición. Por lo tanto, en el ayuno de Daniel encontramos que no había una respuesta y había una oposición. Y Daniel procura ahora enfocarse en el ayuno y la oración. Su vida seguía en lo cotidiano, pero seguía enfocado en su propósito. Por lo tanto, en el tiempo del ayuno evite los distractores. Este será un tiempo especial entre usted y Dios. Y de esta manera es eliminar un poco los distractores del día a día o los distractores que surgirán en medio de la oración y en medio del ayuno. Así que eliminar de nuestra rutina programas, prácticas, actividades, conversaciones, para eliminar de nuestro día aquellos tipos de prácticas, de relaciones que no son edificantes, que no son buenas, que no contribuyen a una verdadera vida espiritual, será uno de los objetivos a alcanzar cuando dedicamos un tiempo para el ayuno. Los distractores. Recuerdo a mi abuelita materna cuando ella nos levantaba a orar en las madrugadas. En un tiempo de mi niñez recuerdo haber tenido dificultad para poder mantener un periodo de oración. Le confesé a mi abuelita lo que me pasaba. Le decía, es que cuando me arrodillo a orar a mi mente vienen cosas muy vagas, vienen cosas de mi colegio, de mis amigos, aún del programa de televisión o de un partido que vamos a tener. Y estas cosas, fui muy sincero y le dije cuál era la razón por la cual tenía dificultad para mantener una oración continua durante cierto tiempo definido. Las palabras de mi abuelita fueron muy sabias, entonces ella me dijo, en vez de salirte de tu oración para estas cosas que están afuera esperándote, entonces empieza por involucrarlas dentro de tu oración. ¿Cómo lo hago?, le pregunté. Me dijo, muy sencillo, si en la oración te acuerdas de tu colegio, empieza a orar por tu colegio. Si tienes impaciencia por un partido de fútbol, pues ora a Dios y sé sincero y dile, Dios, ayúdame o quiero ganar, ayúdanos a superar esta dificultad. Si estás cargado por un examen que presentar y eso viene a tu mente mientras oras, no permitas que esto te saque de la oración. Involúcralo más bien y hazlo parte de la oración. Cuando te vengas a dar cuenta, estarás fluyendo en una oración continua donde empiezan a haber más aspectos por los cuales orar. Por ello, en el ayuno es tiempo de oración y no permitas que los distractores te saquen de este tiempo hermoso de la oración. No permitas que los pensamientos vagos te saquen, te extraigan de la oración. Involúcralos más bien y cuando te des cuenta, pues tendrás una oración mucho más fluida. Vamos a ir a una primera pausa y cuando regresemos continuaremos más con nuestro tema, la importancia del ayuno en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral estamos hablando del ayuno y la importancia de él en la vida del creyente. Por lo tanto, definamos algunas cosas que considero que usted en ella debe tener un poco más de claridad. En el tiempo del ayuno hablábamos antes de ir a la pausa de la importancia de evitar las distracciones, los distractores. En otro aspecto acerca del ayuno, quiero conversarte acerca del enfocar nuestra fe. El ayuno es necesario en aquellos periodos y etapas de nuestra vida donde la fe tiende a sucumbir. Somos una mezcla de fe o de gran fe y de gran duda. Y argumento esto basado en el ejemplo que nos da aún el mismo Pedro. Pedro en un episodio está haciendo una de las confesiones más grandes. Tú eres el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Cuando Jesús preguntó, ¿y quién creen ustedes que yo soy? Esa fue la respuesta.
exorbitante su respuesta, pero al pie de la página volteamos y a la otra hoja encontramos a Pedro diciéndole a Jesús que no lo maten, diciéndole cuídate, que no te hagan daño, que no te hagan tal cosa. Y Jesús pasa de haberle dicho eso no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, a decirle ahora apártate de mí, Satanás. Mira esa mezcla de gran convicción, pero a la vez esa mezcla de gran duda también. En un momento Pedro está de pronto sentado a la mesa y sale su fervor, sale su fe y le dice, contigo yo voy hasta la muerte y si es preciso voy a padecer contigo, porque contigo hasta el final. Pero volvemos a hacer lo mismo, llegamos al pie de la página, volteamos la hoja y encontramos ahora a Pedro negando a Jesús en el pretorio. Es decir, somos eso, una mezcla de gran fe y una mezcla de gran duda. El ayuno juega un papel importante aquí y le voy a explicar por qué. Jesús está orando en Getsemaní y mira a los apóstoles y les dice, ¿no habéis podido siquiera velar una hora? Esta frase lo que está diciendo Jesús no es que la oración o el ayuno o el tiempo que dedicamos para la búsqueda tenga un tiempo específico y demarcado. Lo que dice más bien, ora cuantas veces sea necesaria, el tiempo que sea necesario y en el tiempo que sea oportuno, y da la respuesta y dice, para que no caigáis en tentación. Junto con esa palabra, con la tentación, todo aquel que ora al Padre, ora esperando ser librado de la prueba, ora esperando ser librado de la tentación. Pero vuelvo y quiero hacer aquí una salvedad. No oro solo esperando ser librado. Jesús lo dijo, tú puedes quitar de mí esta copa. Pero ese no es el propósito en sí de la oración. El propósito va a otro nivel, porque esa copa es terrenal, esa copa es temporal, esa copa es física, esa copa es la prueba de aquí. Pero viene la otra parte, pero no sea lo que quiero yo, es decir, dejo esto terrenal y que sea lo que quieres tú. Y entro ahora al nivel de lo divino, de lo celestial. Por ello, la oración y el ayuno no se enfoque tanto en esperar que las cosas terrenales cambien. Enfóquese más bien en aceptar la voluntad de Dios y en que esa prueba no le haga caer a usted en la tentación. En la oración modelo, Jesús lo dijo, si es tu voluntad, es decir, líbranos del mal, pero igual en el tiempo de la prueba, guárdanos de ese mal, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es decir, Señor, no permitas que lleguemos a un punto tal donde la prueba sea tan grande que pueda surgir indicios de maldad en nosotros, de rehusar a la fe, de rehusar al amor, a la convicción, a la esperanza y renegar de ti o apartarnos o rebelarme contra ti. Pero si es tu voluntad igual que yo tome este camino y beba de esta copa, entonces guárdame del mal que surge en este tiempo. ¿Y cuál es el mal que surgió en ese tiempo cuando Jesús estaba en Getsemaní? Es muy sencillo. Cualquier forma de evitar la cruz se convierte para Jesús en una tentación, así de sencillo. Por lo tanto, guárdame de caer en esa tentación de rehusarme a ir a la cruz, porque igual tú puedes librarme de ella, pero no quiero eso, quiero que sea primero tu voluntad. Importante entonces es que en el tiempo del ayuno, en el tiempo de la oración, debemos tener en cuenta este aspecto. Enfócate entonces en tu fe. Y enfocado en la fe viene a jugar un papel importante ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Lo que quiero yo o lo que quiere el Señor? ¿Lo que espero yo o lo que espera Dios que yo logre en este tiempo? ¿Oro para que esto acabe ya o oro para que Dios me dé la fuerza para soportarlo hasta el final? ¿Oro para que Dios sane a esta persona o oro más bien para estar preparado para lo que pueda pasar? Porque igual la muerte es latente. Aún en aquel que hoy está sano y saludable siempre será latente, pero oro para aceptar la voluntad de Dios. El problema es que caemos en grandes dualidades. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Si tengo deudas por pagar, Dios, ¿por qué? Mira que no me alcanza el sueldo, pero si por alguna razón alguien
se gana la lotería o por un golpe de suerte lo heredan en algo grande, y dirá: Dios, gracias por esta gran bendición. Mira cómo pasamos de las desgracias a las dichas. Si alguien se enferma, Dios, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué está en la UCI? Pero si Dios lo sana, Dios, gracias porque tú tienes gran poder. Si alguien se accidentó, Dios, ¿por qué? Mire ese accidente y ese auto cómo quedó, dónde estaba tu mano, tus ángeles, ¿por qué? Pero si en medio del accidente nadie perdió la vida, Dios, gracias porque no se perdió la vida. Pasamos en esas grandes dualidades. Vuelvo y lo digo, si oramos y ayunamos, en este orden de idea tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y con esperar la respuesta que Dios va a dar, no la que yo quiero o la que yo espero. Gloria a Dios cuando se dan las cosas. Gloria a Dios cuando lo que yo espero es conforme a la voluntad de Dios y lo recibo. Excelente. Pero muchas veces no será así. Por lo tanto, le invito a que en el tiempo del ayuno y la oración caminemos en la voluntad del Señor y no se desvíe nuestro corazón a una oración meramente interesada y un ayuno meramente interesado. Vamos a esta pausa una vez más. Cuando regresemos, continuaremos con más de nuestro tema, la importancia del ayuno en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Es importante, cuando se ha determinado un tiempo de ayuno, que también considere el tiempo de oración. Dos cosas. Un aspecto de la oración es el tiempo que yo puedo demorar en una oración continua. Es decir, tiene que ver con lo litúrgico, aquel tiempo que dedico bien sea en una iglesia, en un templo, como también el tiempo que puedo pasar en casa, bien sea de rodilla o sentado en mi cama, pero dedicado a la oración. Por otro aspecto, es ese propósito de la oración. Es el por qué oro. Y en este por qué viene ese propósito que me hace de alguna manera pedir de la forma correcta. El propósito de la oración también va alineado a la conducta de vida. No puedo pedir algo a Dios en un propósito si mi actitud es contraria a ese propósito. Otro aspecto de la oración en el ayuno tiene que ver con la convicción, con el credo de la persona, con lo que él considera que debe ser la oración. Por ello, algunos consideran que la oración no es importante, pero el verdadero creyente le da el verdadero sentido y propósito a la oración. Lo que tú crees que pasará cuando oras, lo que tú crees que acontece cuando oras. Y creemos que cuando oramos, los cielos se abren y hay respuesta de Dios a nuestra vida. Recuerde que Dios responde algunas veces sí, otras veces no, pero igual es una respuesta de Dios. Nunca queda oración sin respuesta. Así que es importante entender este propósito, este aspecto de la oración. Así que mientras realizas el ayuno, debes incrementar la frecuencia de la oración. Y bueno, no quiero determinar que haya un número específico de oraciones al día, tampoco un horario fijo como para hacerlo, sino que analicemos un poco más la oración sincera y la oración que es de acuerdo a la condición en la cual usted se encuentra y que el tiempo que usted dedica sea precisamente a eso, a primeras horas, en mediodía o en horas de la noche, al acostarte, pero no pases el día sin sacar un tiempo para la oración y la meditación. Junto con ello, lo importante también es el tiempo de rutina de la lectura diaria. Esta lectura es necesaria. Siempre en la palabra de Dios habrá respuesta para nuestra realidad, para nuestra condición. Por lo tanto, la lectura juega un papel importante. Hablando de los hábitos de la oración, siempre habrá respuesta en la oración y en la lectura de la palabra. Creería, y puedo decirlo, que van ligadas, van de la mano. Primeramente porque cuando leo las Escrituras soy practicante de ella, pero cuando soy practicante de las Escrituras también me encuentro con una verdad escritural, y es que mi vida se convierte en oración, orad sin cesar. Así que mi vida basada en la palabra se convierte en una oración. Así que cualquier decisión que tome en el día lo haré permaneciendo en la palabra y permaneciendo en oración.
cualquier actitud, cualquier comportamiento, lo voy a filtrar por la palabra y mi vida termina siendo una oración. Así que cuando vas a conversar con alguien, cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a emprender algo en la vida, asegúrate de haber ido a la palabra y haber nivelado allí, digamos como un tamiz, filtrado lo que tú necesitas en realidad, y parándote de allí, procura que tu respuesta sea una respuesta basada en la vida de alguien que está amparado siempre en la oración. El tiempo de la lectura y el estudio de la palabra. A través del estudio de la palabra suceden muchas cosas. Primeramente, el fortalecimiento del conocimiento. Y cuando hablamos del conocimiento es aprender, es conocer. Y en este orden de idea, este conocimiento no se basa solo en recitar textos bíblicos y saberlos de memoria. No, es cuando nuestra vida diaria, cuando lo cotidiano tiene una íntima relación con lo que leo, con lo que aprendo. De esta manera soy oidor y hacedor, soy practicante. Y esto es un nivel extraordinario porque ahora es un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento relacional. Se lo voy a explicar. Yo puedo decir que mentir está mal, pero una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que los que están a mi alrededor entiendan que yo no miento porque yo sé que está mal. Gritar, insultar, maldecir, una cosa es que yo lo sepa porque lo encontré en la palabra, y otra cosa muy distinta es que los que están a mi alrededor digan, él no maldice, él no reniega, él no pelea como otros lo hacen, porque esa es una verdad relacional. La verdad que yo tengo como convicción empieza a relacionarse con los demás, y aquí es cuando se distingue o se nota la gran diferencia entre alguien que oye y no hace y aquel que en verdad tiene una vida íntima con lo que estudia, con lo que lee, con lo que aprende. Todos hemos escuchado esa frase alguna vez: usted predica pero no aplica. Cuando hablamos de predicar y aplicar es que hay conocimiento, pero no hay intención de hacer, no hay intención de practicar. Cuando usted ayuna y va a la palabra, debe tener toda la intención de hacer lo que la palabra dice. Y debe tener todo el propósito de hacer lo que Dios le da como respuesta en la oración. Por ello, quiero ilustrar de una forma muy especial. No solo es saber, es bueno también el estudio. Mi consejo: no tenga solo una Biblia. Si es posible, adquiera Biblias de estudio, adquiera diccionarios. Hoy día, con la tecnología que tenemos, hay aplicaciones extraordinarias con diccionarios, compendios, de alguna manera también libros que pueden explicarte de una forma más extraordinaria un texto bíblico y brindarte un panorama histórico, contextual, teológico y una interpretación muy correcta de los textos cuando quieres profundizar en el estudio de la palabra. Por ello, el ayuno no solo es lectura, el ayuno es estudio, es aprender, es conocimiento, y le invito a ampliarlo con una mejor intención. Y quiero ilustrar antes de ir a esta pausa de que el estudio tiene que ver con sumergirnos. Tome un tiempo, tome esa Biblia. Algunos no acostumbran a rayar la Biblia que utilizan. En lo personal sí suelo hacerlo, suelo marcar y subrayar porque al llegar allí algo encontré y sé que volveré allí otra vez. Así que en lo personal tome tiempo para leer con detenimiento, con atención, con inteligencia. Si está empezando su vida cristiana, hágalo en compañía de alguien que pueda explicarle. Hágalo en compañía de alguien que pueda darle el conocimiento que tal vez a primera vista usted no encontrará en el texto porque no lo dice. Recuerde que el texto está acompañado de todo un contexto histórico, contextual, teológico, religioso, cultural de la época, el cual debe ser tomado en cuenta a la hora de estudiar la palabra y hacer una correcta interpretación. Por ello, si tiene alguna duda, llame a su pastor más inmediato, más cercano, exprésele sus dudas, sus inquietudes, pero no se detenga en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir a una pausa una vez más. Cuando regresemos, tendré las conclusiones de nuestro tema, la importancia del ayuno en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral estamos hablando de la importancia del ayuno.
Y en la conclusión que tengo para ustedes, quiero enfocar en dos aspectos específicos. Primero, buscar al Señor en todas las acciones. No es solo en el tiempo del ayuno, no es solo en el tiempo de la oración o en el tiempo de la lectura. Implica en todas las acciones de nuestro día a día, en medio de lo cotidiano. No esperemos en una condición futura, cuando tenga, cuando alcance, cuando esté pasando, buscaré a Dios. No. ¿Qué es el futuro sino la sumatoria de todos los presentes? El futuro un día también será presente. Por lo tanto, vivir aplazando una relación con Dios o una respuesta, vivir aplazando la comunión y la voluntad de Dios en las acciones que tengo hoy, sería catastrófico para el mañana. Así que omitirlo hoy significaría grandes problemas en lo porvenir luego. Así que ora, ayuna, lee la palabra hasta que obtengas una respuesta del Señor. Hablemos de este aspecto porque cuando hablamos de la respuesta las hay de diversas maneras, de diversas formas. Todos hemos dicho alguna vez tocados, llorando, de rodillas, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, muéstrame tus caminos, quiero hacerlo, quiero servirte, quiero obedecerte. Pero al primer intento de Dios de cambiar lo que yo estoy planeando, opongo enseguida mi actitud y ofrezco resistencia a lo que Dios quiere hacer. ¡Qué paradójico! Entonces empiezo a renegar de Dios. ¿Por qué me llevaste por aquí, por este camino? Yo pensé que iba a ser de otra manera, pensé que iba a ser diferente. Y esperamos siempre que Dios responda a mi manera. Pues bien, hagamos un ejercicio muy sencillo para que podamos entender esto. Mientras somos hijos, debemos obedecer y entender que las decisiones las tomará otro por mí, hasta que yo tenga la capacidad no de elegir desordenarme, sino de elegir libremente ahora seguir haciendo el bien. Por lo tanto, cuando mostramos nuestra relación con Dios, solo Dios conoce las cosas que vendrán y Él prepara para nosotros lo mejor. Solo que lo mejor de Dios para nosotros muchas veces no es lo que queremos y tal vez no es lo que entendemos ahora en el presente. Por eso chocamos con la realidad y ponemos la realidad como un estorbo, como un problema. Por ejemplo, que alguien se ha despedido del trabajo, lo vamos a llorar y vamos a lamentar y vamos a sentir el faltante, pero si nos permitimos vivir la experiencia, ir a la oración y confiar en el Señor, luego podemos decir, eso fue lo mejor que me pasó allá. Sí, eso lo veo acá cuando ya lo superé, pero cuando recién me dieron la carta de despido y tenía los servicios por pagar, los compromisos, no lo entendía, lo entiendo solo después. Analicemos otro aspecto interesante. Hay personas que Dios quita de nuestra vida y las aleja, y al comienzo puede doler la pérdida, el faltante, la ruptura, la separación, puede doler y todo se torna caótico en el momento, pero luego alguien tal vez dirá en el tiempo, a la verdad, Dios sabía por qué lo hizo y por qué permitió esto, porque me ayudó y de aquello saqué este provecho. Es verdad, eso lo dice después, pero en el momento de la prueba, de la dificultad, no se podía ver con claridad. Así que en el tiempo de la dificultad, mientras oras, mientras ayunas, es verdad, hay cosas que no verás con claridad, pero Job nos enseña una verdad fundamental. A Dios no trates de entenderlo, te va mejor confiando en Él. Así de sencillo, no trate de entender todo lo que Dios está haciendo, porque hay cosas que no las vas a ver a claridad. Miremos un ejemplo interesante, la vida de José. José al comienzo no puedo decir que había visto toda la película completa de lo que viviría en la cisterna, ser vendido por los amalecitas, cómo engañaron a su padre, cómo fingieron su muerte, lo vendieron como esclavo, trabajando en la casa de Potifar, traicionado por la esposa de su jefe, encarcelado injustamente. Mira, tú y yo decimos, ¿qué historia tan bonita? Sí, porque leemos el final y sabemos cómo termina la historia. José siendo gobernador en todo un imperio, el imperio egipcio. Es bonito porque conocemos el final, pero José no podía leer el libro de Éxodo y saber cómo terminaría como usted sí puede leerlo hoy. Para José fue difícil, no puedo decir que fue fácil. Por ello, en el tiempo de la dificultad hay cosas que no puedo entender con claridad, pero debo vivirlas, debo afrontarlas de la mejor manera. Al final es que entenderé qué tanto para bien obró. A los que eligen amar, vivir y darse esa oportunidad, siempre terminará siendo para bien. Por ello, mi palabra para usted en esta oportunidad.
Si estás teniendo situaciones caóticas, de dificultad, que han puesto a prueba tu paciencia, tus votos, tus compromisos, tu noviazgo, tu matrimonio, la crianza de tus hijos, tu relación con tus padres, con tu cónyuge, tu economía, tu sueldo, tu salario, el de pronto emprender un nuevo proyecto, el estudiar, capacitarte, el viajar a otra ciudad o el regresarte a la ciudad. De pronto todas estas cosas pueden ser muy caóticas y de hecho así lo son, porque hay una efervescencia de muchas cosas y parece que todo se juntara en el mismo momento. Pues bien, síguete dando la oportunidad de vivir la experiencia y al final entenderás que todo terminará ayudando y siendo para bien. Otro aspecto del que quiero hablarte en esta conclusión, o al que quiero que de pronto miremos, es pedirle a Dios que nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos solo enfocados en aquellos que creemos que Dios debe obrar, pero omitimos aquellos en los que nos sentimos a gustos, en los que nos sentimos bien, en los que sentimos que no necesito mejorar nada, que no necesito cambiar nada. Sería un error, solo Dios conoce, y aquí es cuando se necesita lo integral de la vida de una persona. Porque de no ser así, las cosas buenas terminarán siendo estorbadas por las malas actitudes y malos comportamientos. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Hay personas que tienen buenos cargos, tienen buenos sueldos, pero un mal hábito puede estorbar ese buen cargo y ese buen ingreso. Tienen una buena posición, pero tienen una mala forma de relacionarse con sus compañeros de trabajo. Esa mala actitud termina estorbando todo lo bueno. Podemos ser buenos padres, buenos cónyuges, pero sin embargo aquellas áreas en las cuales no trabajamos terminarán siendo tropiezo y estorbando todo lo bueno que hay. Por lo tanto, al orar a Dios, al buscarle en ayuno, en oración, es importante entonces que trabajemos en aquellas áreas de nuestra vida que deben ser tratadas y que lo hagamos de una forma integral. Cuando hablamos de la forma integral, es poner todo sobre la mesa, absolutamente todo, y empezar a trabajar en cada una de ellas. Debo reconocerlo, no es fácil, y algunas áreas de nuestra vida demandarán más tiempo que otras. Otras nos exigirán más esfuerzo, más compromiso y más determinación, y será un esfuerzo tan grande que habrá lágrimas, dolor, sufrimiento, pero al final la recompensa lo vale. Por lo tanto, le invito a reflexionar en este tema. En este aspecto, pues igual, le invito para que pueda unirse a las actividades de su iglesia, de su congregación, actividades que tienen que ver con el ayuno, con la oración, con vigilia, porque el ayuno no es solo apartar un tiempo para no comer, no, involucra todo lo demás, estar vigilante, deseosos por la lectura, por conocer, por aprender, escudriñar, por orar, por entrar en esa intimidad con Dios, esa devoción con el Señor y esa proximidad en nuestra espiritualidad con Dios. Por lo tanto, le invito a que pueda reflexionar acerca de sus hábitos del ayuno y la oración. Así que nuestra iglesia también le brinda la oportunidad que usted pueda programarse y participar de estos ayunos, que en esta ocasión pues es el ayuno donde yo aparto tiempo y aunque estoy en casa me uno con aquellos que en este mismo momento están en esta misma actitud y comportamiento, compromiso con nuestra iglesia. Por ello, le invito a programarse porque se aproxima el ayuno de Daniel. Para ello, quiero que te programes a participar. Lo haremos desde el 1 de septiembre al 21 de septiembre, todos los días en horas de la mañana. Por el momento, ¿qué invitamos? A que usted pueda hacer el ayuno en su casa, su trabajo, en su oficina. Aparte ese tiempo para la oración, para la lectura, para la devoción. Y la invitación es a que todos los días, de lunes a viernes, en ese tiempo, en ese periodo de ayuno, usted pueda enlazarse con nosotros, conectarse con nuestro dial 1370 AM y también a través de las plataformas digitales y nuestro canal para que participe del programa de Un Milagro en tu Casa, de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, donde estará el pastor Manuel Gracia con un equipo pastoral dando la palabra de este ayuno de Daniel y orando por todas sus necesidades y peticiones. El ayuno de Daniel desde el 1 de septiembre al 21 todas las mañanas, y conéctese a Un Milagro en tu Casa 10:30 de la mañana para recibir la palabra del Señor y la oración en este ayuno de Daniel.
No siendo más, me despido de cada uno de ustedes agradeciéndole por preferirnos y dándome la oportunidad de acompañarle. Para mí siempre será un placer. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.